Vamos a comenzar la confección de nuestro chaleco para caballero, chaleco tipo sastre, y vamos a usar el hilo que más se parezca o que más se pierda en el tono de la tela. Vamos a comenzar por unir los ribetes por el costado para convertirlos en un rectángulo y después pasar a planchar. Entonces vamos a unir los costados cuidando que nuestro ribete mida 13 centímetros. Nosotros lo cortamos de 15, entonces vamos a consumir 1 centímetro de cada lado. Vamos a coserlo para posteriormente plancharlo. Cosemos los dos de la misma manera. Vamos a aprovechar que estamos aquí en la máquina también para coser el cinto y unir la vista a la pieza de forro delantera. Y después aprovechar e ir a planchar todos los detallitos, abrir las costuras para aprovechar mejor Esto es el cinto, lo vamos a unir por uno de los lados largos y uno de los lados pequeños, cuidando que el derecho de la tela nos quede hacia adentro. Ya tenemos aquí los ribetes cosidos y vamos a cortar este piquito, el exceso de tela, para que voltee con más facilidad y podamos pasar volteamos con mucho cuidado este piquito, que nos quede muy derechito para posteriormente plancharlo. También unir el cinto por una de las partes largas y una corta, y ahora lo vamos a voltear también para ir a plancharlo. Y para aprovechar y de una vez planchar todo, vamos a unir la pieza de forro delantera a la vista de esta manera para convertirla en una sola pieza. Vamos a ir uniendo, conservando las dos pestañitas juntas y consumiendo el centímetro que dejamos de costura. Recuerden que esta guía nos sirve para marcar justamente el centímetro de pestaña. Vamos a unir hasta abajo, cuidando que todo el tiempo vayan las dos telas juntas y cuidando que ninguna nos crezca, es decir, que no se resbale ninguna y nos vaya a sobrar tela al final. Tenemos que tener siempre el cuidado. Para ustedes que no tienen mucha práctica, pueden poner alfileritos que detengan la tela cada cierto distancia para que no les crezca. Las máquinas industriales no están diseñadas para saltar alfileres, de manera que cuando vayan llegando a donde está el alfiler, lo retiran y continúan cosiendo. Aquí tenemos las 4 piezas de espalda y vamos a unir 2 y 2 por el centro de la espalda hasta la parte de abajo. Estas 2 y estas otras 2, derecho con derecho, de arriba a abajo, igual, consumiendo la pestaña de costura que tenemos, que es de 1 centímetro. Cuidamos también que vayan muy parejitas las dos telas y las unimos de arriba a abajo. Ahora vamos a abrir las costuras. Esto sería el frente, que quedamos que estaba compuesto por la vista, y la otra pieza de forro. Lo que vamos a hacer es abrir las costuras
Cada una de las costuras que vamos haciendo en sastrería las vamos abriendo para que nuestra confección sea muy limpia. Nosotros ahorita aprovechamos y hicimos varias cosas para luego venirnos al gorro a planchar. Abrimos las costuras del frente. También les voy a mostrar cómo vamos a planchar los ribetes, que ya los volteamos y vamos a tener cuidado de que nos quede bien planchadito el brocado. También vamos a planchar el cinto, cuidando que la costura quede justo a la mitad, y van planchando con cuidado. Y también vamos a planchar la costura del centro de la espalda. Recuerdan que cosimos las dos piezas de espalda por el centro. Vamos a abrir la costura para que todo nos quede muy bien confeccionado. Primero tenemos el cuidado de pasarla sin vapor y luego ya con vapor para que quede muy bien planchado. Vamos a continuar haciendo ahora nuestra bolsita de ribete y vamos a colocarla justo en la línea de hilván que hicimos. Colocamos el ribete hacia abajo, que al voltear quedará hacia arriba. Tenemos el cuidado, si se fijan, de este lado se ve las líneas que vienen hacia abajo, entonces las vamos a colocar en el sentido contrario para que vayan hacia arriba, igual que el diseño del frente. Entonces lo colocamos de esta manera y lo vamos a sujetar con alfileres para que al coser no se mueva. De pestaña de costura tenemos 1 centímetro y es lo que vamos a consumir. De este lado ponemos el ribete, como lo están viendo ahorita, y del otro lado vamos a poner nuestra pieza de forro, cuidando que el derecho de la tela quede hacia el derecho del bolsillo quede hacia el derecho del frente. Y vamos a coser. Aquí vamos a tener un cuidado especial a la hora de hacer la costura en el ribete y en el forro. La costura del ribete la vamos a coser de extremo a extremo, pero en el forro vamos a tener cuidado de coser medio centímetro antes de que termine el ribete. Vamos a tener mucho cuidado en eso, porque de eso depende que a la hora de abrir la tela y doblar el ribete no se nos vaya a ver ningún hueco ni nada. Entonces, el ribete de extremo a extremo remachamos al inicio y al final. Con cuidado, remachan al inicio y remachan al final del ribete. Ahí está. Y en el forro vamos a tener especial cuidado en empezar la costura medio centímetro antes de que termine el ribete. En esto quiero que tengan un cuidado muy especial, porque de ahí depende que a la hora de cortar la tela no se nos vea ningún huequito ni nada. Entonces vamos a tener cuidado, y ahí en ese punto regresamos. Quiero que observen cómo esta costura quedó un poco antes de que termine el ribete, y sobre el ribete hasta donde inicia. En el forro un poco antes. Ahora vamos a cortar por el centro para poder girar el ribete. Vamos a cortar justo en el centro de donde están cosidas las dos telas. Vamos a cortar en el centro
Y esta cortadita la vamos a hacer hasta 1 centímetro antes de que termine la más pequeña, o sea, la que terminó antes. Vamos a cortar de esta manera y observen cómo 1 centímetro antes, hasta ahí corto, para poder hacer la diagonal, que esta cortadita la vamos a hacer justo hasta la última puntadita del forro. Y de este lado vamos a hacer esa diagonal justo hasta la última puntadita del ribete. Hacemos lo mismo de los dos lados, 1 centímetro antes, y luego hago la diagonal sin cortar el forro hasta la última puntadita, y de este lado sin cortar el ribete hasta esta última puntada. Y luego ahora voy a girar el ribete y voy a girar el forro. Los paso hacia abajo y así va a quedar mi ribetito, si se fijan, muy parejito, y no se, como este quedó antes, al voltear nos cubre perfectamente sin problema. Ahora van a coser el forro a esta parte del ribete sobre la misma costura. Quiero que observen, aquí no está cosido el forro, está cosido aquí arriba. Pues en este punto es donde lo vamos a coser, pero por la parte de abajo. ¿Observan? Para poder cerrar la bolsita, y cuidamos que nos quede al mismo nivel, que no se gire para acá ni para acá, al mismo nivel del forro, que nos quede perfectamente alineado, y cosemos sobre la costura anterior. Sobre la misma costura vamos a coser, ya que tenemos bien alineado el forro. Cosemos sobre la misma costura, sujetando esta vez, estamos sujetando el otro extremo del forro. Remachamos y ya lo tenemos cosido a ambos lados, a la parte de arriba y a la parte del ribete. Lo único que nos resta ahora es acomodarlo, que esto quede hacia arriba. Jalamos las dos piezas, o más bien la pieza de forro que forma el bolsillo, lo jalamos para que quede bien estiradito, que esto nos quede muy plano, y solamente vamos a cerrar el bolsillo por los dos extremos para que ya quede formada la bolsa de forro. Ahí está, con cuidado cosemos, remachamos y cosemos hasta el final del bolsillo de ambos lados. Ahora vamos a coser a mano esta parte del ribete, y vamos a tener cuidado de tomar solamente la pestañita de abajo para que no se vean las puntadas hacia arriba. Con mucho cuidado, puntadas pequeñas con hilo doble, y el hilo que sea perfectamente al tono. Simplemente entramos y salimos agarrando solo la pestañita de abajo. Quiero que observen esto, miren, aquí está una de las pestañas, y yo voy a agarrar la de abajo para evitar que se vea lo menos posible las puntadas, y a mano con mucho cuidado, puntadas pequeñas. Ahí está, solo la parte de abajo. Puntadas muy pequeñitas, muy pequeñitas.
Llegan hasta arriba y regresan. Ahora vamos a coser las dos piezas de espalda que ya las unimos por la costura del centro de la espalda y las vamos a coser derecho con derecho en la parte del escote trasero. Vamos a unir con nuestra pestaña de costura que es de 1 centímetro. Unimos cuidando que coincida perfectamente nuestra costura del centro de la espalda y cuidando ese centímetro de pestaña. Ya que unimos, vamos a hacer pequeñas cortaditas en la curva del escote para que nos voltee bien, que no nos jale el forro ni nada de eso. Como nuestras dos piezas son forro, cualquiera de ellas va a ser las veces literal de forro y la otra de tela. Entonces, la que decidamos que va a ser el forro, hacia allá cargamos, todas las costuras las cargamos hacia esa pieza y hacemos una pequeña costura de cargo a 1 milímetro. Todas las costuras hacia el forro y cosemos a 1 milímetro de distancia. Cargando todas las costuras hacia el forro y cosiendo a 1 milímetro de distancia. Ya tenemos aquí nuestra pieza de forro que sería la que tiene la costura de cargo y de una vez aprovechamos y ponemos ahí la etiqueta de la prenda para que ya de una vez nos quede sobre la pieza de revés. Fijamos la etiqueta para continuar. Armando la prenda. Una vez que terminamos de poner la etiqueta, ahora vamos a unir la vista a la pieza delantera. Vamos a unir nuestra vista, que es esta, a nuestra pieza que ya hicimos. Ustedes recordarán los ribetes y ya los cosimos a mano. Ahora unimos nuestra pieza derecho con derecho, vista al delantero, desde el hombro y continuamos todo hasta el piquito del chaleco, consumiendo nuestra pestaña de costura que es de 1 centímetro. Cuidando que nuestras dos piezas vayan juntas todo el tiempo y consumiendo 1 centímetro de pestaña de costura. Quiero que observen cómo cosí justo hasta donde termina la vista, desde la parte del hombro, todo hasta donde termina la vista. Y voy a hacer costura de cargo de la misma manera, cargando las costuras hacia la vista. 1 milímetro de distancia a la costura y cargamos todas las costuras hacia la vista. Todas hacia la vista. Aquí está ya la costura de cargo. Espero que la alcancen a ver porque como el hilo es exactamente al tono, va a ser un poquito complicado que lo vea la cámara. Lo que quiero mostrarles es que donde hace vértice la tela, obviamente hasta ahí no se alcanza a hacer la costura de cargo porque si no la convertiríamos en círculo y queremos que se vean perfectamente los vértices. También quiero mostrarles por la parte de revés, porque donde haya estos vértices vamos a cortar la costura para que nos pueda voltear muy limpia la prenda
y se puedan marcar esos vértices. Cortamos costura para que nos voltee muy bien, poder sacar muy bien la tela y que nos dibuje perfectamente ese piquito, ese vértice, para que se note el piquito del chaleco. Ahí está. Ahora vamos a poner el cinto. Del lado donde está la etiqueta va a ser nuestro revés y el cinto lo vamos a poner por el lado derecho. Vamos a fijar primero los dos cintos en donde tenemos la marca de la cintura. Eso va a ser el centro. Y lo vamos a fijar con la máquina, uno de cada lado, que queden del lado del derecho de la espalda. Ya tenemos el de un lado y ahora vamos a fijar el del otro lado. Que la parte de la costura nos quede hacia abajo. Lo fijamos y luego vamos a poner una pequeña hebillita. Ya desde que cortamos el cinto, lo cortamos de manera que quepa en la hebilla que vamos a poner. Nosotros vamos a poner esta hebilla, que es muy sencilla, y vamos a pasar viendo de frente el chaleco, de frente. Esta es mi espalda y la estoy viendo de frente. El del lado izquierdo es donde vamos a poner la hebilla y simplemente pasamos el cinto por el centro y vamos a coser con la máquina esta pestañita para detener el centro de la hebilla. Ya lo tenemos fijo y para que este cinto no nos quede tan largo, a la mitad vamos a dar una costura para detenerlo en la parte central. Solo en una de las dos telas. La que va a ser las veces de forro no la cosemos, solamente la de afuera. Marcamos el centro, medimos el cinto, que en este caso mide 25 centímetros, a los 12 centímetros y medio es donde voy a coser para fijarlo, para que no quede tan largo, porque se colgaría. Entonces solamente paso una costura y remacho. Ahí está. Ya lo tengo fijo y ya está como a la mitad de la distancia. Hago igual de este lado. De este lado también lo voy a fijar a la mitad, a los 12 centímetros y medio, y ahí paso una costura. Ya tenemos listo el cinto, que pues ya después a la hora de cerrarlo, esto es para acentuar la cintura de la persona que se lo va a poner, y lo pasamos y podemos pasar una vez más para hacer que quede como más seguro el cinto. Pasamos una y dos veces. Muy bien. Esto ya lo reservamos un poco porque ahora vamos a seguir con el delantero, y lo que vamos a hacer es colocar alfileres para quitar cualquier exceso que nos haya quedado de forro y procurar que las dos telas, tanto el forro como la tela principal, nos quede, o en este caso el broqueado, nos quede del mismo tamaño para poder forrar la sisa. Ya que afinamos tanto el forro como el brocado, que están de la misma medida, vamos a forrar la sisa del delantero y lo tomamos derecho con derecho y cosemos de arriba a abajo, consumiendo el centímetro de costura
que dejamos como pestaña de costura, lo que dejamos lo vamos a consumir. Y cosemos desde el hombro hasta el costado por la línea de sisa. Ya que hicimos la costura, ahora vamos a hacer pequeñas cortaditas, sobre todo donde hay curvas, son muy importantes para que voltee bien. Después de las cortaditas, vamos a cargar todas las costuras hacia el forro. Hacemos una costura de cargo para cargar todas las costuras hacia el forro y que nos voltee muy bien la sisa. Observen, aquí están las costuras, todas las vamos a cargar hacia el forro. Las cargamos hacia el forro y cosemos a 1 o 2 milímetros sobre el forro. Ya tenemos forrada la sisa, hicimos costura de cargo y también ya planché para que quede muy marcada, muy plana la costura y que no se levante. Aquí tenemos este también ya planchado, costura de cargo en la sisa y ya está listo para forrarlo. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener el cuidado de acomodar nuestra espalda de la siguiente manera. Esto es la parte del revés, este es el derecho. Entonces vamos a colocar, para que no se nos confundan, los derechos del delantero, la parte que va hacia adelante, quedaría de esta manera si ya estuviese forrada. Entonces vamos a acomodar una de ellas de esta manera. La colocamos aquí y la vamos a forrar con la parte de derecho. La acomodamos sobre el revés y la forramos con el derecho. Voy a poner un alfilerito para que ustedes vean cómo debe de quedar. La tenemos que poner justo en el centro de la costura para que la parte de derecho de la espalda se eleve sobre el derecho del delantero o del brocado. Lo acomodamos de esta manera, tenemos el cuidado que quede muy pegadito a la costura y ponemos un alfiler. Aquí vamos a coser igual que todo lo demás, consumiendo la pestaña de costura que nosotros dejamos en el hombro. En el hombro igual que en todo lo demás. Aquí está. Ponemos el alfiler y vamos a coser el hombro y después nos vamos a ir desde el ras donde termina la pieza de brocado. Nos vamos a ir desde ahí cosiendo, forrando la sisa. Miren, quiero mostrarles cómo coloqué los alfileres de manera que cuando nosotros cosamos, ahorita están solo los alfileres puestos, debe quedar justo al ras ahí y debemos tener cuidado que esto ya nos quede, esto sería el derecho y esto sería el delantero y esto sería la espalda, derecho y derecho. Y vamos a comenzar por coser el hombro y posteriormente nos vamos a continuar forrando la sisa de la espalda. Observen cómo lo vamos a hacer. Quitamos el alfiler porque nuestra máquina no está diseñada para... Las máquinas industriales, como van a velocidad, no están diseñadas para coser o saltar más bien los alfileres. Observen cómo me voy a detener en cuanto cosa la parte delantera o la parte de brocado. Incluso lo hago pasito a pasito para que me quede justo ahí, justo donde bajo
la pieza delantera de brocado, ahí voy a dar vuelta y voy a empezar a forrar la pieza de espalda, que son, recuerden, las dos piezas de forro. Me voy forrando por la sisa desde donde terminé el hombro del brocado y me voy a afinar hasta la curva para empezar a consumir 1 centímetro de pestaña. Ahí ya lo cosí. Quiero que observen esto. Yo tengo 1 centímetro de pestaña. Aquí me sobró un poquito más. Lo consumo para quedar al ras de la pieza delantera. Y lo afino más o menos a 8 centímetros. Y ya me afino a consumir 1 centímetro de pestaña hasta la sisa. Después voy a hacer las cortaditas y posteriormente cargar todas las costuras hacia el lado de revés. Este es mi lado de revés. Aquí tengo la etiqueta, es el lado del revés. Hacia allá voy a cargar todas las costuras, haciendo una costura a 1 milímetro o 2. Cargo todas las costuras hacia el forro, hacia el lado del forro. Aunque aquí ya sabemos que nuestras dos piezas son forro, sin embargo, uno de estos forros va a ser las veces de la tela principal y el otro va a ser las veces de forro. Hacia la pieza que hace las veces de forro es hacia donde voy a cargar todas las costuras y voy a coser a 1 milímetro o 2. Ahora ya tenemos las dos piezas delanteras puestas al hombro, como lo ven aquí, y tenemos forrada la parte de la espalda, incluso con costura de cargo, la sisa espalda que nos faltaba. Ahora, antes de coser el costado, vamos a forrar la parte del delantero que nos falta. Este pedacito que es de forro lo vamos de una vez a coser hasta el costado. Cuidamos que afinen perfectamente las dos telas en el costado y cosemos. Ya cosimos la parte de abajo que nos faltaba y ahora vamos a unir el costado delantero al costado espalda, pero de esta manera vamos a colocar las dos telas que forman el delantero y las vamos a abrazar con las dos telas de costado que forman la espalda. Vamos a cuidar, igual que cuidamos en el hombro, que nos quede muy pegadito a la costura, que no se vea espacio que sobra ni nada, muy pegadito, y cosemos. Cosemos con nuestra pestaña de 1 centímetro todo el costado. Recuerden, en las dos piezas de espalda vamos a unir. Vamos a dejar en medio las dos piezas de la pieza delantera. Las dos piezas del delantero en medio de las dos piezas de espalda. Y cosemos consumiendo nuestro centímetro de costura. Quiero que observen cómo aquí en la parte de abajo me sobra el centímetro de pestaña de costura, que es con lo que voy a forrar la parte de la espalda.
Hasta aquí ya está cosido en medio de las piezas de espalda, el delantero, y esta pestañita es para forrar la parte de la espalda, que es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a meter en medio de la espalda las piezas delanteras y ahora vamos a forrar la parte de la espalda, pero en el centro de la espalda vamos a dejar 10 centímetros sin coser para poder por ahí voltear el resto del chaleco, y esos últimos 10 los vamos a coser al final. Empezamos en el costado, doblamos la pieza delantera que no nos estorbe para poder coser con toda facilidad la parte de la espalda. Les decía que en el centro de la espalda, cuidar por supuesto que nos coincidan perfectamente las dos costuras y dejar aproximadamente unos 10 centímetros, 5, y me paso 5 y sigo cosiendo para por esos 10 centímetros voltear el chaleco. Aquí tengo cuidado de terminar justo al ras de la pieza delantera. Ok. Ya lo cosimos, el forro ya lo forramos. Cortamos la costura de centro y por estos 10 centímetros vamos a voltear todo el chaleco. Estoy metiendo toda la tela, todas las piezas de toda la tela del chaleco por los 10 centímetros. Y aquí está. Ya está listo. Ya solamente tenemos estos 10 centímetros sin coser, los cuales vamos a coser. Vamos a descoser 4 centímetros con un descosedor aquí en la parte del centro del lado de revés. Y esos últimos 4 centímetros los vamos a coser a mano. Voy a descoser 4 centímetros de la costura de centro del forro del lado de revés. Por estos 4 centímetros voy a meter 2 dedos para sacar este pedacito, las dos lados de la tela, ese pedacito que me faltó de coser, que fue por donde volteé el chaleco, y voy a coserlo ahora sí con la máquina, este último pedacito que faltó. Ya que cosí este pedacito por esos 4 centímetros, lo regreso hasta su lugar. Ya está ahí, está todo el chaleco forrado. Ya nada más vamos a planchar y esto lo vamos a coser a mano con costura invisible. Hacemos un pequeño nudito para meterlo por abajo y comenzamos. Vamos a pasar la aguja completamente por el lado de abajo y vamos a empezar. Vamos a tomar nuestras dos costuras así. Incluso podemos aprovechar que de donde estaba la costura anterior, la costura máquina que desbaratamos, por esos mismos hoyitos vamos pasando la aguja y vamos cosiendo
hasta terminar los 4 centímetros. Ya hicimos las puntadas a mano. Tenemos ya casi completamente terminado el chaleco. Casi, porque nos faltan los ojales y los botones. Los ojales se hacen del lado contrario de donde van los ojales de dama, puesto que este es un chaleco de caballero. En la prenda de dama, los ojales irían en lo que serían, visto de frente, nuestro lado izquierdo. Por lo tanto, en el de caballero, visto de frente, del lado derecho van a ir los ojales. Y el primer ojal lo vamos a hacer en el vértice del escote. El último ojal lo haríamos en el vértice del piquito. Y vamos a centrar en medio todos los ojales que nos queden, o más bien los que nos dé por resultado la distancia que nos quede, dejando espacios iguales. Y si los dejamos de 7 centímetros, tengo 28, entonces serían 7 centímetros, luego serían 14, luego serían 21 y 28. Todos los espacios entre cada ojal deben ser iguales. Y a la hora de marcar nuestros ojales, debemos dejar 7 milímetros de distancia entre la orilla y donde inicia el primer ojal. El ojal lo vamos a hacer primero tomando en cuenta la medida del diámetro del botón. Ahorita les voy a mostrar los botones para determinar de qué medida vamos a hacer los ojales. Y recordarles que en los chalecos, sacos y abrigos, los ojales van de manera horizontal. Y en las camisas y las blusas, los ojales van de manera vertical. Voy a mostrarles cómo marqué donde vamos a hacer los ojales. A 7 milímetros de distancia marqué el primer punto, y el segundo punto debe medir medio centímetro más del diámetro que mida el botón. Ahorita vamos a pasar a la máquina que hace ojales para hacer los ojalitos. El tipo de botón adecuado para un chaleco es este, que es un botón sastre de 4 hoyos. Pero como no encontré que me diera el tono del chaleco, decidí forrar botón. Este es un botón número 24 y los forré de la misma tela del mismo brocado del chaleco. Estos son los que vamos a usar. Vamos a hacer los ojales, y el primer paso que tenemos que hacer es colocar en la parte de atrás. Este espacio es especial para que pongamos ahí el botón y automáticamente la máquina nos dé la distancia del ojal en automático. Nosotros aquí ya lo tenemos marcado de cualquier manera, pero sobre todo para tener la línea donde vamos a empezar a coser, que les mencionaba yo que lo hace la máquina hacia atrás. Entonces vamos a comenzar desde ese punto más lejano y cuidando que se vaya muy derechito nuestro ojal. Comenzamos. Ahí ya tenemos hecho el primer ojal, y de esta manera hacemos todos los demás. Aquí está el ojal. Ya tenemos aquí terminado nuestro chaleco. Pusimos los botones a mano porque son forrados, y los ojales los hicimos en la máquina. Quiero que observen la parte de atrás, que es donde va el cinto. Y así se ve por la parte de atrás. El cinto es como para acentuar un poquito más la cintura.
y se ajusta, si se fijan, se puede ajustar a más apretadito o más flojito. Si les gustó nuestro tutorial, regálenos un like y suscríbanse a nuestro canal.